Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, que siempre les dirá para empezar su charla y les recordará aquella frase de estas estrofas del himno nacional que dicen: y si nuevas cadenas preparan de injusticia y de bárbara sierte, gran pichincha prevén tú la muerte de la patria y sus hijos al fin. Hunde al punto en tus hondas entrañas cuando exista en tu tierra el tirano, huela solo cenizas que en vano busque el rastro de estar junto a ti. Y con esas frases hoy analizaremos cómo se ha desempeñado hasta el momento el neoliberalismo en la crisis del COVID. Con asombro vemos cómo Estados Unidos, el país más neoliberal del mundo, es al mismo tiempo el menos favorecido por esta pandemia. La desolación que ha llegado a ese país ya va para los 100.000 casos y el número de infectados supera los 1,5 millones. No nos preocupemos mucho por el número de infectados, porque los infectados finalmente se convierten, cuando se salvan, en población que brinda y protege al resto de la población, que puede salir a trabajar. Sí, preocupémonos por los muertos. Y los muertos son los viejitos de ese país, los latinos y los negros. Pero no solamente que ha llegado a ese punto. Estados Unidos ahora tiene 40 millones de desocupados. Y de esos, blancos solo son 14. Los latinos, el 19%. Y los negros, el 17%. O sea, los latinos somos los que estamos más mal en Estados Unidos. Pero resulta que el país más capitalista y neoliberal del mundo no pudo enfrentar esta pandemia. ¿Por qué? Porque su sistema de salud era privado. Estaba en manos de seguros sociales privados, de aseguradoras. Y por supuesto, estas aseguradoras querían cobrar inclusive fortunas que iban por los $400 por cada examen para detectar si estaba o no la persona infectada. Hoy, el sistema de salud norteamericano, que es neoliberal, ha colapsado, ha fracasado. Y ha fracasado rotundamente porque no pudieron hacer pruebas a tiempo y pruebas realmente buenas, que certifiquen, que den confianza a los médicos y a la población. Tampoco pudieron ni no han podido sacar medicinas y tampoco han podido crear la vacuna, a pesar de que de los premios Nobel, como hemos visto, nada más ni nada menos, 96 premios Nobel de medicina son norteamericanos. Entonces, la pregunta que nos hacemos es que los premios Nobel se los regalan ¿o qué? Pero Estados Unidos además ha caído en este desastre de la desocupación. Tiene 400 millones, 360 millones de habitantes y hoy tiene 40 millones de desocupados. Es decir, ¿pueden ustedes imaginarse? El 14% de su población que debe estar trabajando está sin trabajo. Póngale que cada uno de esos es responsable por 3 personas, sea su padre, sea su mujer o sean sus hijos, o 4 personas, multiplíquelo por 4. Estamos viendo que hay 120 millones de norteamericanos con hambre. Eso explica por qué hacen columnas en las carreteras para recoger pedazos de la comida que les están dando, que les están donando. Pero este fenómeno no solamente se ha vuelto así, de visible y macabro en Estados Unidos, los países más capitalistas del mundo, más neoliberales del mundo, de Europa, España, Italia, Inglaterra, también están a la cabeza. Inglaterra es el segundo país con más muertes en el mundo. ¿Cómo? Si tiene una medicina social. Es el segundo país que más premios Nobel de medicina ha tenido. Y sin embargo, ¿por qué está tan mal? Pues evidentemente es porque tenía una gran población vieja, pero además porque tiene una gran población
que también vive en condiciones infrahumanas para esa sociedad, no infrahumanas para el resto del país, porque si comparamos una condición infrahumana de Estados Unidos, es la condición de una clase media de Ecuador. España, no se diga, ya todos hemos visto lo que está pasando. Italia, ¿para qué noticias? ¿Cómo es esto? Son países capitalistas donde los gobiernos de derecha triunfaron. No triunfaron los gobiernos de izquierda. Por el contrario, los países nórdicos, de todos los países nórdicos, el más capitalista de todos, Suecia, es el que peor le va. Pero los menos capitalistas de todos, Dinamarca, Finlandia, Noruega, les ha ido de película. Son los que mejor han resuelto el problema. ¿Cómo se explica entonces? Luego, a nivel global, la pandemia afectó al país más poblado, al segundo país más poblado de la Tierra, China. Pero China apenas ha presentado 8.000 muertos y 80.000 casos, aunque se dice que ha escondido las cifras. Pero el hecho es que ha salido muy bien parada y ha sabido hacer hospitales asombrosamente rápido. Ha creado pruebas asombrosamente rápidamente. Ha creado respiradores asombrosamente rápidamente. Mascarillas, equipos, todo. Y es más, los está aportando al mundo, los está regalando. ¿Cómo pudo un país socialista sí enfrentar exitosamente la pandemia? Hablemos de Rusia. Es el segundo país con más infectados del planeta. Ya va por 300.000. Pero cuente usted el número de muertos. El número de muertos no llega ni al número de muertos que tiene Ecuador. Y Ecuador solamente dice que ha tenido 35.000. Oye, pero aquí en la ciudad de Quito estamos viendo, Quito es en realidad una ciudad socialista. ¿Por qué? Porque es una ciudad socialista, porque la mayor parte de las personas que viven en el Ecuador, en Quito, son personas que están vinculadas o mantenidas o protegidas o relacionadas con el Estado. O son jubilados, que reciben una pensión, o son militares, que también reciben una pensión, o un sueldo y un salario, o policías que reciben un sueldo y un salario del Estado, o son profesores, tienen la mayor cantidad de escuelas, colegios y universidades y de población educativa del país, o son funcionarios públicos, reciben salario del Estado. Entonces, Quito se puede decir que es la ciudad más socialista del Ecuador. Y vaya, la mortandad en Quito es mucho menos que la mortandad en cualquier otra ciudad de América Latina. El número de casos infectados indudablemente puede ser más que muchas ciudades de América Latina, pero el número de muertos, que es como se mide la reacción, la capacidad de respuesta del gobierno, ha sido mucho menor. Entonces hay que felicitarle al alcalde Yunda, que ha sabido tomar medidas, y ha sido el municipio el que ha tomado la iniciativa. Guayaquil, la ciudad más capitalista del Ecuador, la ciudad más neoliberal del Ecuador. El neoliberalismo ha gobernado ese país, esa ciudad desde hace 25 años. Es el bastión de los pobres y miserables del Ecuador. Un pueblo al cual le meten gato por liebre todos los sábados y domingos porque lo tienen idiotizado con Barcelona y Emelec, mientras su población tiene que salir a ganarse el pan nuestro de cada día de manera informal, porque allá no existen los empleos públicos como existen en Quito, ni existe el Estado representativo de las fuerzas sociales, no existen organizaciones sociales, no existe ni la Unión Nacional de Educadores, ni los trabajadores, ni los sindicatos. Ninguno de esos tiene allá la fuerza que tienen los ricachones, los Miami Boys, los pelucones, los que viven en esos barrios amurallados, como San Borondón, o la del alcalde que se da el lujo de tener 775 millones de dólares en 19 años, lo que significa que ganaba 3,5 millones cada mes. Y que que diablo se sabe cómo pudo haber hecho eso. Hasta ahora tenía que explicarnos cómo llegó a ser su fortuna. Un alcalde que tuvo 19 años del poder. Ese país, esa ciudad del neoliberalismo, miren cómo se encuentra. Esto nos plantea seriamente que el neoliberalismo, además, por ejemplo, llegó a Brasil. Y Brasil, después de ser
Uno de los países más poderosos del mundo llegó a formar el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se conformaron en una organización que pasó a ser una de las organizaciones más poderosas del mundo. Hoy Brasil es un despojo de lo que fue ese país. Ya el presidente está en la mira. Ya quieren hacerme un impeachment por haber permitido lo que también deberíamos hacer nosotros, un impeachment a Lenín Moreno, porque a él se les acusa de haber actuado lentamente frente a la pandemia, lo mismo que a Lenín Moreno. Pero a Lenín Moreno todavía la acusación debe ser mayor. ¿Por qué? Porque él ha cometido delitos de lesa humanidad, como haber hecho desaparecer o que no aparezcan cadáveres de los muertos. Ah, pero yo no tengo culpa. ¿Cómo que no tiene culpa, señor? Aquí tenía que haber una organización. Usted recibió los mejores hospitales de Sudamérica, los médicos más preparados de Sudamérica, la mayor cantidad de servicios médicos. Recordemos que tenemos el Seguro Social, el Seguro Social Campesino, el Ministerio de Salud, la medicina militar, la medicina policial, y tenemos ambulancias, teníamos 911, todo eso teníamos, que no tenía ningún otro país en América Latina al nivel que teníamos nosotros. ¿Cómo diablos es que llegamos a esto? Simplemente porque usted no supo manejar. Entonces, hay que juzgarlo. Hay que meterle hay que destituirlo y hay que hacerle un impeachment, pero no lo va a hacer. La Asamblea Constituyente, ustedes saben que la Asamblea Constituyente es una manada de pillos que están en el poder y que tenemos que hacer una protesta para destituir y recolocar a Jorge Glass, el legítimo vicepresidente que nosotros elegimos y que está pagando por delitos que no cometió, porque se inventaron el famoso delito de asociación ilícita y le juzgaron con una ley que había ya fenecido, que ya no existía, y nunca le encontraron dónde está la cosa que robó. Saquémoslo de la cárcel, destituyamos, desconozcamos a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Supremo Electoral, a los asambleístas, al gobierno de Lenín Moreno. Llamémosla a una asamblea constituyente inmediatamente y pongámosle a Jorge Glass en el puesto que les corresponde como reemplazo, para que en un año convoque a nuevas elecciones y al mismo tiempo se echa abajo todas las leyes que ha creado Lenín Moreno. Muchas gracias.